Bien, y vamos a otra polémica, que esta vez generada por las críticas hechas desde la Fundación Emilia por el aumento de fallecidos en estas fiestas patrias. Dicen que las campañas de prevención no han sido efectivas y tampoco han sido permanentes. Vamos a hablar de este tema. Estamos para eso con la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, la CONACET, Gabriela Rosende, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, y bienvenida. buenas tardes. Bien, partir preguntando por estas críticas. Desde la Fundación Emilia dicen que aquí, frente a fechas importantes como las fiestas patrias, se comienza una mayor difusión, se gastan más recursos, pero que esta política debería ser permanente para que realmente fuera efectiva. Bueno, contarles primero que todo que CONACET es una comisión interministerial que coordina acciones entre los ministerios carabineros de Chile y también suma a la empresa privada y a otros actores. Acá las campañas de difusión principalmente se desarrollan durante todo el año por diferentes plataformas de red social actualmente con los más jóvenes. Y también hay que decir que en las fiestas patrias y en las fiestas de fin de año se focalizan porque hay mayor cantidad de accidentes de tránsito unidos a las celebraciones que se pueden dar. Lo importante acá es decirles que las campañas se mantienen en el tiempo, de diferentes tipos también, por supuesto. Tenemos campañas por la seguridad de los niños, hoy las fiestas patrias relacionadas con el alcohol y, por supuesto, haciendo acciones y gestiones con diferentes actores. Entonces, ¿por qué crees tú que está la crítica de la Fundación Emilia? Porque justamente la ley Emilia ha sido, desde la CONACET, lo he dicho muchas veces, uno de los grandes avances para poder generar el autocuidado, desde la sanción, ok, pero finalmente una prevención de la gente con respecto al hecho de que no se puede conducir cuando se está con alcohol, y también desde el punto de vista de los peatones, que quizás es el punto más sensible en esta fecha. Bueno, hay que decir también que las campañas de difusión por sí solas no van a surtir efecto. Aquí tenemos que mezclarlas con normativa, que por ejemplo usted mismo dice, ley tolerancia cero, ley Emilia, donde también aumentan las sanciones a las malas conductas. También con los planes de fiscalización y control y campañas de difusión permanente, tanto en temas de educación vial como en campañas de prevención de accidentes de tránsito. Aquí se hacen campañas por los medios masivos, ustedes los vieron, de hecho estuvo en televisión abierta, gracias a una gestión que se hizo con el Consejo Nacional de Televisión, en el cual hubo minutos gratis para esta campaña, y también campañas por las redes sociales. Acá se van mezclando los actores, pero también se mezclan las temáticas. Tenemos que trabajar en prevención, en campaña, pero también en la fiscalización, que además se intensificó en estas fiestas patrias. Gabriela, ¿pero qué es lo que falla para que finalmente aumente la cantidad de fallecidos este año respecto de las fiestas pasadas? Cuando tenemos además estas dos leyes que han entrado en vigencia, que buscan tener un impacto, pero no logra reflejarse eso en las cifras. A juicio de la CONACET, ¿dónde está el problema? Yo creo que hay que separar un poco acá. Primero, la ley Emilia y la ley tolerancia cero han dado resultados que se ven, por ejemplo, en los controles de fiscalización de carabineros. Cuando nosotros hablamos con carabineros y analizamos las normas, nos damos cuenta que, por ejemplo, el 2011, antes de la ley Emilia, la ley tolerancia cero, un 22% de los controles marcaban positivo en los conductores con alcohol, cuando se le hace el alcotest. Hoy, al 2015, 2016, con ambas leyes plenamente vigentes, solo el 3% de esos conductores marca positivo. Hay un efecto inhibitorio de la conducta, pero también hay que reconocer que hay un número importante de conductores que va a seguir cometiendo esa mala conducta, sabiendo que hay normas duras, sabiendo que se fiscaliza aún más, cometen la anticonducta. Pero usted decía algo, aquí en este año también hubo un aumento en los peatones que se vieron involucrados en atropellos. Si no me equivoco, son 17 de este total fatal de 35. Sí, son 14 bajo los efectos del alcohol. Claro, son 16 peatones en comparación al año pasado que fueron 12, pero claramente ahí el análisis que nosotros vamos a hacer con la información completa ya en unos días más, porque hoy es muy reciente, dice relación con analizar ¿dónde debemos enfocarnos en relación a la prevención con los peatones? Perdón, y ahí no hay un diagnóstico porque no es primera vez que llama la atención el número de peatones que fallecen y uno se pregunta si este es un problema de fiscalización, con fiscalizaciones que incluso en condiciones normales se han anunciado y después no han resultado, como fiscalizar y pasar multas a peatones que cruzan en lugares no establecidos en la calle. Eso finalmente se anunció varias veces, pero yo no conozco, al menos, tú me corriges si no es así, a personas que realmente hayan tenido una sanción por esta situación. Y sobre todo en el marco de fiestas patrias, donde lamentablemente el alcohol, tanto para automovilistas o peatones, se transforma en un gran riesgo. Se transforma en un riesgo y también hay que hacer un reconocimiento. Aquí el peatón es un usuario vulnerable de la vía. Todos somos peatones al final del día cuando nos trasladamos a diferentes lugares, pero aquí el riesgo está con los peatones respecto a que es un usuario vulnerable, que es un usuario que en cualquier accidente de tránsito va a sacar la peor parte. Aquí cuando se ve enfrentado a un vehículo que va a más de 80 kilómetros por hora, por ejemplo, la sobrevida de ese peatón es baja. Entonces, yo por eso le decía, no solo son campañas de difusión, son muy importantes, sí,
Pero no es lo único, aquí tenemos que trabajar en la educación vial. De hecho, estamos desarrollando un currículum en educación vial que vamos a hacer llegar al Ministerio de Educación para que sea incorporado en las materias de formación ciudadana de los terceros y cuartos medios, pero también está presente en otras partes del currículum. Aquí hay que decir que la formación primaria de los más pequeñitos también debe ir enfocada a los derechos y los deberes como peatones. Aquí se trata de ser un mejor ciudadano, ser un mejor usuario de la vía y comportarse de una manera a la defensiva para así no tener consecuencias lamentables. Claro, es un tema bien complejo porque es muy profundo cambiar desde el punto de vista de la idiosincrasia, de la mirada, cómo se da el día a día. Aquí, campañas por campañas no tienen mucho objeto si finalmente no hay un sistema integrado que va solucionando este punto. ¿Cómo se puede atacar de lleno? Porque finalmente el número se va manteniendo, va aumentando y hay familias que están de fondo que evidentemente quizás no vieron la campaña y finalmente dicen... Sí. ¿Qué hago? ¿Qué se puede hacer? Sí, usted toca un punto súper importante ahí, porque primero las campañas no le llegan a todos, eso es verdad. Acá las campañas además se focalizan a un público, por ejemplo, generalmente jóvenes, 19, 33 años, quienes son los mayores participantes en accidentes de tránsito en Chile y en varios países del mundo. En segundo lugar, también hay que decir que esas 35 personas, había 35 familias, 35 personas que no llegaron a la casa en estas fiestas patrias y que se vieron evidentemente muy afectados por lo que pasó. Y también decir lo otro, aquí hay una política pública detrás de prevención de accidentes de tránsito y existe en Chile una política nacional de seguridad de tránsito, la cual está desde el año 95 trabajando permanentemente en diferentes temas. Y, por ejemplo, decirle cambios normativos. En el Congreso hay varios proyectos de ley respecto a otros aspectos interesantes en el cual se debe enfocar la seguridad vial. Imagínense, casi el 50% de los accidentes en nuestro país son por las imprudencias del conductor principalmente y del peatón. Hay un proyecto de ley interesante que creo que es relevante, que tiene que ver con aumentar las penas y las sanciones a quienes conducen manipulando un celular. Carabineros decía, las imprudencias son las que mayormente cobran vida, el no estar atento a las condiciones de tránsito del momento, y creemos que debemos seguir trabajando en diferentes líneas. Eso mismo a mí me hace pensar si no está equivocado el foco de pronto de algunas campañas que se hacen sobre todo en estas fechas, donde generalmente el mensaje que escuchamos y que nosotros como medio de comunicación reiteramos, porque las autoridades también lo dicen y lo recogemos, es si va a conducir, digamos, si va a beber, no conduzca, pase las llaves. Pero poco decimos, por ejemplo, de no maneje a exceso de velocidad, que tengo la impresión es uno de los principales problemas en las rutas. En Chile tendemos a transitar muy rápido. Y no sé, de verdad, cuál ha sido hasta ahora el mensaje para el peatón. ¿Qué se le dice al peatón? Si usted bebe, no salga a la calle, no beba, porque es complejo, es una conducta difícil, porque finalmente tiene mucho que ver con la voluntad y la autoconciencia y el autocuidado que pueda tener cada persona. Y el tema de las libertades. Exacto, también la libertad de, bueno, yo si quiero beber es problema mío, que muchas veces te lo dicen cuando uno dice, bueno, no conduzca y beba al mismo tiempo, y hay algunos que dicen, bueno, si yo manejo mejor curado, y sabemos que hay como una cultura establecida en torno al alcohol. No sé si nos hemos focalizado demasiado en el alcohol, sobre todo en los automovilistas, poco en el alcohol en el caso de los peatones y poco en las otras imprudencias en el caso de los automovilistas. Mire, ese es un tema interesante y un desafío. Claramente hay que seguir enfocado en el alcohol, que es un tema que, como les decía, aún está presente en la conducción. Pero también el peatón es un usuario muy difícil de abordar. Este no es un tema exclusivo de Chile. El 40% de quienes fallecen en nuestro país son peatones, pero no es un tema exclusivo de Chile, porque el peatón es muy difícil de predecir. Y cuando nosotros vamos a las causas profundas de por qué ocurren los accidentes con peatones, los atropellos principalmente, muchas veces son porque el peatón cruza de manera descuidada, media cuadra, sin mirar, en el lugar donde no está permitido. Y el alcohol en el conductor, si bien está presente, y tal vez la fiesta se manifiesta de una manera mayor, hay que trabajarlo de una forma respecto de la política de prevención de consumo de alcohol también. O sea, no es solo los accidentes de tránsito, aquí es cómo se enfrenta el tema del consumo de alcohol en los diferentes usuarios de las vías. Acá claramente, y hay que decirlo, muchos conductores ya no conducen con alcohol, pero tal vez se bajaron del vehículo y están poniendo en riesgo su vida. No es fácil llegar al peatón, pero sí es un desafío que hay que abordar porque son el 40% de quienes fallecen en accidentes. Y en ese punto, Gabriela, es muy importante lo que sucede en términos de la fiscalización, un disuasivo evidentemente para evitar estas situaciones de riesgo. Para el peatón, ¿es posible de alguna manera hacer un tipo de fiscalización, como lo decía Carla, porque finalmente la imprudencia está, pero que pasa más bien a segundo plano, digamos? Sí, mire, es posible la fiscalización, de hecho, se hace la fiscalización, no en un número como querríamos, porque el gran grueso acá también está en la interacción de los vehículos y el cómo esto tienen
gravedad extrema al momento de tener un accidente. O sea, imagínense un bus que se siniestra, hoy por hoy no ha sucedido, pero son números importantes de víctimas que se ven involucradas. Y en el caso del peatón, si bien existe la fiscalización, hay que decir que nosotros también apelamos a lo que decía usted antes, al cambio cultural respecto al mejor comportamiento. Acá no es posible que alguien salga en la mañana y no retorne a su casa porque sufrió un accidente de tránsito. Eso debemos trabajarlo desde los más pequeños con educación vial, pero también entendiendo que tenemos derechos y deberes. La ley de tránsito también así lo señala para los peatones. No es solo que tienen derechos, sino que también tienen deberes. ¿Y qué es lo que se fiscaliza en el caso de los peatones? Porque en el caso de los automovilistas uno lo tiene bastante claro. No más de 120 tú te pasas y sabes que estás cometiendo una infracción, hay que mantener la velocidad, hay una serie de cosas. Si te pasa un pare, te pasa una luz roja. Pero en el caso del peatón, ¿qué, según la ley, es pasar o vulnerar la ley y el comportamiento que un peatón debiese tener y pudiera estar sujeto a una infracción? Aquí es importante, y yo creo que ustedes lo han visto porque uno también anda por las calles, el tema de cruzar con roja, por ejemplo, el tema de cruzar en un lugar no permitido. Aquí también hay peatones que caminan por las calzadas, ¿Se no pasan por las multas aceras. por estas razones? Se pasan multas y, como le decía, es imposible también hacer una fiscalización sistemática todos los días a todos los peatones, porque es imposible, somos más de 17 millones de personas. No podemos tener un policía al lado de cada uno, pero sí tenemos que apelar al cambio cultural. Y yo, que decía delante un medio, le decía, ojalá que no se nos olvide lo que pasó en estas fiestas patrias para el próximo fin de semana largo, porque además creemos que los accidentes nunca nos van a suceder. Eso le pasa a otro, no me pasa a mí. Y además los accidentes se pueden evitar. Entonces, yo espero que esto sea un aprendizaje constante en el día a día. En Chile, un promedio de 5 personas fallecen en accidentes de tránsito al día, más de 1.600 fallecidos al año, y si incluso lo contáramos a 30 días de ocurrido, serían aproximadamente 2.100. Entonces, yo siempre digo, no hay ninguna fiscalización, ninguna norma, ninguna campaña que no se sustente en la medida que cada uno de nosotros entienda que tiene una participación en la prevención de los accidentes y que la prevención es tarea de todos. Fundación Emilia apuntaba también a los recursos, cuánto se gasta en las campañas. Evidentemente es lógico, en campañas específicas como por ejemplo las fiestas patrias se van a necesitar más recursos para hacer mayor difusión. En general, tú decías que durante todo el año se hacen campañas. Los recursos, como todo en la vida, ¿son escasos para este punto tan importante? Mire, usted ha dicho algo interesante y que todos sabemos, los recursos son escasos, pero acá CONACET también trabaja, como le decía, en un comité técnico interministerial en el cual hay diferentes ministerios y carabineros. Por ende, no es solo la campaña que haga CONACET para las fiestas patrias, están las campañas que se hacen con Carabineros de Chile a través de Senda. La empresa privada también tiene un rol importante, se hacen gestiones con la empresa privada, porque aquí no solo está lo que se ve a través de la televisión, también está lo que se hace en acciones en las empresas, en los colegios, y también hay radio, hay campañas por las redes sociales. Aquí lo importante es que se difunda, pero que se difunda con una batería de medidas. No solamente las campañas son lo relevante. ¿Medidas pensando en leyes exclusivamente? De todo. Aquí es importante que hayan cambios normativos, las normas se deben ir ajustando a las realidades. Lo que yo le hablaba del celular, esa modificación legal fue del año 2005, donde se prohíbe el conducir sin manos libres. Hoy en día el problema no es la conducción hablando por el teléfono celular. Hoy día el problema es la manipulación del teléfono celular. La persona que chatea y que le toca la bocina muchas veces la roja porque queda pegado. Entonces, nosotros, ¿cómo quisiéramos incluso no tener que aplicar normas sancionatorias, como dicen, con el garrote? Sino que quisiéramos que las personas hicieran un cambio cultural y cambiaran el chip. Es difícil, es muy complicado, pero tenemos que caminar hacia eso. Ahora, uno se pregunta si vamos para atrás o para adelante en ese cambio cultural, pensando en que la cifra esta vez aumenta, porque uno también podría decir, bueno, llegar a 0 es el ideal, lo que a todos nos gustaría, y nos hablaría del cambio ya efectivamente consolidado. Pero ¿por qué ha pasado que retrocedemos? Porque se están haciendo esfuerzos para ese cambio cultural, pero algo ocurre que no se logra. Mira, hay varios temas ahí. Primero, el enfoque seguro de los países de la OCDE va hacia eso, hacia el 0. ¿Por qué no mirar a una visión 0, 0 fallecido en el tránsito y declarar que el problema de la seguridad vial y de los accidentes de tránsito es un tema inaceptable para un país? Nosotros no podemos aceptar que alguien fallezca, salga de su casa y no retorne por un accidente de tránsito, que es un siniestro porque se puede evitar. Y en segundo lugar, si uno lleva el tema de los accidentes de tránsito y los fallecidos a tasas y lo compara, cómo crece el parque vehicular y cómo crece la población, en nuestro país estamos bastante estancados en lo que está sucediendo. Si bien son vidas, ahora murieron más que el año pasado,
Claramente tenemos que apuntar a eso, al cambio cultural y a tratar de ir acomodando nuestras normas, nuestras sanciones y nuestra fiscalización a prevenir que ocurran accidentes. Perdón, yo recuerdo que en algún momento una de las propuestas que se hizo, no sé si está dentro de este nuevo protocolo o de una nueva normativa, la nueva ley de tránsito, se había hablado, por ejemplo, de la posibilidad de rebajar las velocidades máximas, porque en la carretera, claro, son 120, pero la gente se pasa de los 120. A lo mejor si fuera 100, la gente andaría menos de 120. Solemos como actuar con el tejo un poco pasado. Y en las zonas urbanas también se había hablado de la posibilidad de bajar la velocidad. ¿En qué han quedado esos cambios? ¿En qué estamos hoy día en materia de ley de tránsito? Bueno, esos cambios normativos hay que decirlo que están en el Congreso actualmente. El cambio de rebajar la velocidad de 60 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora en zona urbana actualmente está en el Senado. Ahí se está viendo ese proyecto y es un proyecto más grande incluso. Ese proyecto le llamamos de la convivencia vial. Sí, porque tiene que ver con ciclistas, peatones, automovilistas, motoristas. Sí, es integral, hace más visible a estos actores y también al peatón, que aquí es importante volver a eso, deberes y derechos de los peatones. Creemos también que con la rebaja de velocidad de 60 a 50 protegemos a los usuarios vulnerables. Yo les decía antes, el conductor va más de 80 kilómetros por hora, la sobrevida de un peatón en ese accidente es prácticamente nula. Entonces, todas las normativas deben trabajar en pos de mejorar los niveles de seguridad vial y, por sobre todo, proteger la vida de las personas. ¿Hay un cambio a nivel de las generaciones, Gabriela, en el sentido de que los nuevos conductores, ya sea por el disuasivo de la ley, de la sanción que pueden tener, evitan este tipo de situaciones de riesgo inaceptables finalmente? Mire, es bien curioso y le voy a contar un caso. Hace unos meses atrás, y ustedes recuerdan, se anunció un cambio normativo por los sistemas de retención infantil, las sillitas para los niños, y el cambio de los niños del asiento delantero al trasero en el caso de ser menor de 12 años. Ahí nosotros vimos algunos cambios en ese aspecto, ya que aumentó la sanción y también incluía una suspensión de licencia. Todos se preocuparon. ¿Por qué? Porque hay una suspensión de licencia. Entonces yo digo, ¿por qué tenemos que esperar que haya una norma que sea dura para cambiar la conducta? Tal vez estamos en un tránsito, para mirarlo desde ese punto de vista. Un tránsito que desgraciadamente el garrote es el protagonista. En el tránsito del garrote, pues llamarlo de alguna manera. Pero yo creo y he leído y pienso que va a ser así en algún momento, vamos a poder ser bastante más desarrollados y adaptar nuestra cultura a una cultura preventiva, una cultura que sabemos que un accidente no puede ocurrir, que no es aceptable que ocurra, y yo al menos quiero pensar así, que vamos hacia eso. La pregunta es en qué radica esa esperanza, pues porque en el fondo los números, las cifras, la evidencia empírica, y tú misma lo estás diciendo, nos demuestra que aquí lo que funciona, lamentablemente, aunque no nos gustaría que fuera así, es el garrote. ¿Por qué entonces no endurecer las leyes? A lo mejor definitivamente esa es la única opción que tenemos y no vamos a llegar nunca a ser más desarrollados de otra forma si no es así. Por eso, estamos en el tránsito. Eso es lo que digo yo. El tránsito puede ser corto o puede ser un poco más largo. Y creo que el tránsito tiene que ser, como bien decía, aprendiendo aquí con el garrote, pero entendiendo que no solo es la norma con la sanción dura, sino que la norma es porque queremos salvar vidas en el tránsito. Se nos criticaba un poco por el tema de la sillita para los niños. Hemos visto muchos casos en que la sillita ha salvado vidas en accidentes y así nos llegan todos los días los testimonios. Entonces, finalmente, una esperanza. Yo quiero vivir con esa esperanza porque si no, mejor me voy para mi casa, pero sí, nosotros estamos impulsando cambios normativos que vayan en pos de mejorar las normas, actualizarlas y, por supuesto, lo que ya vimos, que vayamos entendiendo como sociedad que tenemos que hacer un cambio cultural. Perfecto, esa es la idea. Finalmente. Bien, pues. Parte de la educación también que hay que tener y del autocuidado permanente que parte por las familias, los colegios, por todo en realidad. Gabriela Rosende, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que tengas una buena tarde. Nos vemos.